Llegar a nuestra primera entrevista de trabajo siempre va a ser un dilema, porque no sabemos cómo vestirnos, cuál es el atuendo ideal que debemos llegar, pero sobre todo, cuál es nuestra expresión verbal y no verbal que debemos tener frente a nuestro entrevistador. Y por eso hoy tenemos a una experta, ella es psicóloga especialista en seguridad y salud en el trabajo, Lady Helk Sanabria, a quien le damos la bienvenida. Lady, muy buenos días. Ella se encuentra desde la virtualidad. Lady, hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo amanecen? Bueno, nos encanta poder saludarte y pues qué más que tenerte aquí para darnos esos tips que debemos tener presentes, sobre todo en nuestra expresión no verbal. A veces podemos hablar muy bien o expresarnos muy bien, pero nuestra gesticulación y de pronto algunos de nuestros movimientos o estímulos corporales pueden hacernos jugar una muy mala pasada. Y por eso hoy vamos a tener algunas escenas, son 3 escenas o puestas en escena con 2 actores que nos van a mostrar algunas de las cosas que pueden pasar en una entrevista de trabajo. Así que la invito para que veamos nuestra escena número 1. Buenos días. Buenos días, bienvenida a nuestra empresa. ¿Cómo está? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Y ahí tenemos la primera escena, Lady, es precisamente esta, la toma de la mano. Cómo dar la mano a la hora de saludar a nuestro reclutador, a quien nos va a entrevistar. Digamos que el saludo es la primera parte donde uno rompe el hielo en una entrevista. Pues digamos que ahorita por temas de pandemia, el saludo ideal, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es tocarnos codo con codo. Algunas ocasiones hay personas que pues cierran su mano en puño, ¿sí? Y nos tocan es como en puñitos. Si estuviéramos en un tiempo normal, ¿cierto? Lo ideal es el apretón de manos, pero es un apretón de manos no muy fuerte, ¿sí? Sí es un apretón de manos donde yo cierro la mano con la otra persona y la firmo un poco sin ejercer demasiada fuerza. Digamos que esto le permite a la persona que va a entrevistar y al entrevistado como romper ese primer contacto en la entrevista. Es importante tener en cuenta que hay que controlar un poco los nervios porque a veces esa mano está o muy fría, ¿cierto? O muy sudada y pues digamos que la persona a veces se siente un poco cohibida a la hora de dar el saludo. Es importante que lo haga muy seguro. Entonces, en ese momento también hay que dar prioridad a cómo te va a saludar el entrevistador, porque como estamos en tema de pandemia, o te puede ofrecer un puñito o te puede ofrecer el codo. Entonces hay que dar como esa pausa de cómo esa persona te va a saludar en este momento, porque normalmente ambos extenderían la mano, ¿sí? Pero hay que esperar cómo el entrevistador te va a saludar, si de puñito o de codo. Eso ya depende cómo lo quiera hacer la persona. Tengo y una mantener pregunta. una distancia. Hay algunas Señora. personas que de pronto se dice que entre mujeres no deben darse la mano, sino que deben tomarse el antebrazo. ¿Eso también depende del reclutador? No, normalmente dar la mano, digamos como tú lo estás diciendo, en el brazo, eso es un saludo ya de muy afectuoso y eso uno lo hace única y exclusivamente con las amigas prácticamente, okay. ¿Sí? Pero en el proceso de entrevista no es recomendable que la persona tome ese brazo porque se toma que es demasiada confianza. El saludo debe ser el saludo más profesional, un saludo muy serio, muy respetuoso, entonces no es aconsejable. Lo otro es que cuando se da la mano, no se tomen la punta de los dedos, ¿sí? Si se pudiese en este caso hacer de manera normal. Esa punta de los dedos es un saludo pues que uno lo tomaría como muy despectivo, ¿sí? Hacia la persona que uno va a saludar. Entonces lo correcto simplemente es ajustar la mano un poco y afirmarla no más. Muy bien. Ahora vámonos, ya tenemos ahí presente entonces. Recuerden, no apretar muy fuerte, no dar la puntita y también depende obviamente de nuestro reclutador ahora que estamos en tiempos de pandemia. Vámonos con nuestra escena número 2. Señorita Alexandra, bienvenida a nuestra empresa. ¿Me Muchas permite gracias. su hoja de vida? Claro que sí.
Cuénteme, señorita Alexandra, ¿cuál es su perfil profesional? Sigue y se sienta. Gracias. Bueno, he tenido bastante experiencia en algunos empleos, he adquirido bastantes oportunidades, he tenido buenos compañeros, la verdad me ha gustado mucho mi profesión, siento que esto es lo mío y pues nada, estoy aquí para aprender y si ustedes me brindan la oportunidad. Y ahí vemos otra de las cosas que pueden pasar precisamente, Lady, a la hora de tener nuestra entrevista. Vemos a una mujer muy insegura que puede tener todas las capacidades, pero que está mirando hacia el piso o empieza a mirar hacia los lados, pero nunca hacia el entrevistador, incluso cuando el entrevistador le está tratando de buscar la cara para que fije su mirada o fije sus ojos en él. Totalmente de acuerdo. Cuando uno está haciendo la entrevista y lo que uno le aconseja pues a los chicos que son los participantes en los procesos es que mantengan ese contacto visual. Normalmente cuando la persona pues su vista está en el piso o está hacia los laterales, es evidente que está inseguro de lo que está contestando en la entrevista y eso no genera confianza en el entrevistador. Entonces, el contacto visual obviamente no quiere decir que pues todo el tiempo va a estar con sus ojos pegados en el entrevistador. Hay momentos en que ella los va a mover o en que él los va a mover, dependiendo del evento o suceso que esté evocando mentalmente para contestar. Pero es como ese desvío suave, sutil, ¿sí? No es que todo el tiempo su vista esté en el piso, ni mucho menos. Lo otro es el tema de la posición o la postura que ella tiene en ese momento. Si ustedes observan, a veces cruza las piernas o cruza sus brazos. Entonces, es importante que en el momento de la entrevista uno esté lo más, digamos, relajado en postura, más no en su posición sedante, ¿sí? Que su postura sea recta, tranquila, que sus manos estén, pues, como quien dice, en una postura relajada, ¿sí? Sobre sus piernas y no hay donde reposar las manos, pero de forma abierta. El uno cruzarse de piernas o de brazos da a entender al entrevistador que está un poco indispuesto frente a la entrevista o que algo le está incomodando. Entonces, por eso es importante que cuando hay ese contacto visual, la postura también denote lo que usted está expresando con sus ojos. Muy bien. Y ahora nos vamos a nuestra última escena, la escena número 3. Bueno, y señorita Alexandra, cuénteme. Por aquí yo estoy viendo en su hoja de vida que tiene una amplia experiencia en importantes empresas. Cuénteme sobre su última empresa, ¿en qué trabajó? Bueno, yo me dedicaba como asesora comercial, pues la verdad tuve un grato acompañamiento por parte de todo el equipo de trabajo, me considero una persona muy responsable, por eso quiero estar aquí como asesora comercial para brindarles mi experiencia y poderles ayudar a que todo sea mejor. Y Lady, ahí entra la escena número 3. Vemos a una joven que se muerde sus uñas o empieza a rascarse la cabeza o empieza a tener movimientos involuntarios con sus piernas. Vemos que ya está demasiado relajada y simplemente casi que se acuesta sobre la silla. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y es lo siguiente. Cuando uno está haciendo este proceso de entrevistas, es importante tener en cuenta el manejo de las emociones. Normalmente cuando nosotros estamos en una entrevista, también estamos expresando lo que estamos sintiendo en ese momento. Entonces, si son demasiados nervios, vamos a tener la actitud que en este momento tiene nuestra representante de la escena, tocarse el cabello, mover todo el tiempo las piernas, no quedarnos quietos. No quiere decir que estemos rígidos todo el momento, pero sí no denotar esa ansiedad que tenemos en el momento por estar haciendo esta entrevista. Adicional, la seguridad en el tono de voz. Hay que utilizar un tono de voz no muy bajo, pero tampoco muy alto, ¿sí? Hay personas que por decir que son de cierta región utilizan cierta tonalidad de voz y no debe ser así. Uno debe mantener siempre un tono de voz constante, firme, donde se exprese también esa seguridad. Digamos que el lenguaje no verbal en una entrevista
es casi el 60% de la entrevista, por así decirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ella estamos expresando realmente lo que nuestra voz está diciendo, ¿sí? Entonces es como confirmar a través de nuestro lenguaje corporal lo que estamos expresando en la entrevista. Adicional, la persona tiene que darle el tiempo al entrevistador para que la escuche, ¿sí? A veces no dejamos que el entrevistador termine la pregunta o contestamos muchas veces de más por la misma ansiedad y por la parte emotiva que llevamos en ese momento. Nos desfasamos a veces en contestar y no dejar hablar el entrevistador. Entonces como que se pierde la esencia de la entrevista. Y por eso, pues es importante que usted tome nota de todos estos tips que nos da nuestra especialista en salud y seguridad en el trabajo, que sabemos que nos va a ayudar. No se trata de que tenga un guión escrito de lo que va a hacer en su entrevista, porque todas las preguntas pueden ser diferentes, porque cada entrevista de trabajo va de acuerdo también a su profesión y a lo que usted es especializado. Pero por lo menos que sí tenga algunos tipsitos, algunos consejos que van a hacer que por lo menos llegue mucho más seguro a ese momento tan crucial que es la entrevista de trabajo. Lady, muchísimas gracias. A ustedes, muy gentil por la invitación. Que tengan muy buen día.